2022. Es nuestra tercera sesión en esta administración, como llaman esta presidencia, y ya está aquí nuestro súper non plus ultra secretario, el doctor Eduardo Poletti. Y entonces ya podemos empezar. Voy a empezar presentando al doctor Everardo Garza Buentello, que es nuestro invitado especial, que es presidente del Colegio de Dermatólogos de Nuevo León y que ha tenido una presidencia súper hermosa, ha hecho unas sesiones mensuales muy bonitas, apoyado de su secretaria, la doctora Josefina Navarrete, también bellísima. Entonces, un colegio muy bonito. Yo hace poquito, de hecho, puse ahí, ya saben que soy muy activa en redes sociales y puse en Twitter una cosa que decía, ya invítenme otra vez a Monterrey, que extraño Monterrey, es como necesidad de Monterrey. Yo quiero mucho ese lugar y bueno, hoy tenemos nuevamente la presencia de Monterrey, porque de hecho la sesión pasada fue actividad de Monterrey también con la doctora Josefina y sus residentes del IMSS, la Clínica 25, que fueron fantásticos y que han sido fantásticos residentes y que seguramente serán extraordinarios especialistas en dermatología. Bueno, entonces el doctor Everardo Garza Buentello, su currículum vitae es graduado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la que estoy hablando. Él es dermatólogo desde 1993, cirujano dermatólogo desde 1994, egresado del Instituto Dermatológico de Jalisco, sabiendo que, bueno, eso es en su rama quirúrgica. Tiene una práctica institucional por más de 10 años en el IMSS Monterrey, miembro del SILAD, de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Dermatología y Oncológica de Dermatología, de la Academia Americana de Dermatología, del Colegio de Dermatología de Jalisco, del Colegio de Dermatología de Nuevo León, de la Sociedad Internacional de Dermatología Estética, miembro del World Hair Council, y ahora es actual presidente del Colegio de Médicos de Dermatólogos de Nuevo León. Muy bienvenido, Everardo, de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar del Colegio Mexicano en Ciencias Dermatológicas, Colmexiderma. Y ahora el doctor Eduardo Poletti, quien es el non plus ultra secretario de este colegio y que es súper entusiasta en el conocimiento, porque no nada más conocimiento dermatológico, sino de lo que pasa en México. Así es que te dejo la palabra y voy a quitar acá esto de compartir la pantalla y tienes los micrófonos y yo me callo. Sí, mi admirada presidenta, un gran saludo a todos mis colegas y hago una relatoría de lo que aconteció en nuestra reciente sesión, que gracias a la bonomía de la doctora Josefina Navarrete Solís, jefa del Servicio de Dermatología del Hospital 25 del IMSS de Monterrey, Nuevo León, pues nuevamente tuvimos una tétrada de grandes colegas que nos presentaron cuatro situaciones muy buenas, de la cual voy a solicitarle su atención porque son cuatro interesantes observaciones que nos hicieron. La doctora Nelcy Lisset Garza Hinojosa presentó una muy buena disertación sobre la coexistencia de dos formas clínicas de lupus en una mujer de 45 años con 9 meses que inicia con una plaquita pruriginosa en mejilla derecha de 1 centímetro de diámetro, bordes irregulares. Distintos tratamientos le habían intentado fuera de la institución con acetona de fluocinolona y pimecrolimus que fueron infructuosos. La biopsia inicial fue lupus discoide. Posteriormente, acontece que hay una nueva lesión en el ángulo mandibular derecho por una placa violácea irregular, bien delimitada, escama fina, adherente, indurada. La palpación, nótese eso, y ya estaba depresiva y con pérdida real de la hipodermis, por lo que se veía y por lo que se palpaba. Se toma nueva biopsia más profunda y ahora se reporta que es compatible con paniculitis lúpica. Los antinucleares negativos, el anti-DNA 2.89, anti-RO un poquito menos de 4.9, anti-SMID 3.3, complemento C3 consumiéndose, factor reumatoide negativo. Se llega a la conclusión que es un excepcional caso de lupus discoide con paniculitis lúpica que respondió bien con pimecrolimus tópico, metotrexate 12.5 semanal, su respectivo ácido fólico y
cloroquina 150 miligramos por día. Se hizo algún debate ahí, se llega a la conclusión que fue un caso excepcional y de mucha enseñanza. La doctora Marta Viridiana Pérez Arroyo nos hizo disfrutar un caso de un masculino de 52 años que, habiendo estado hospitalizado en diciembre del 2019, se le había diagnosticado pénfigo vulgar y después pasa que desarrolla una dermatosis generalizada con el devenir de los meses, pero esta dermatosis era polimorfa bilateral con ampollas flácidas desde 3 hasta 5 centímetros de diámetro, de contenido ceroso, abarcando extensas áreas de piel denudada, placas erosivo-costrosas, sobre todo en cuello, tronco y extremidades. Además, algunas máculas eritémato hiperpigmentadas que confluían a formar placas más grandes. Se detectaron úlceras en paladar blando y lengua y en la piel era muy prominente el signo de Nikolsky positivo. La biopsia fue compatible con pénfigo vulgar. A la par se tomaron cultivos porque había evidencia de sepsis marcada por una procalcitonina en ascenso y había Acinetobacter, Enterobacter, Pseudomonas, y se decidió un esquema a base de ácido micofenólico de Flasacort, y después se indicaron ciclos de inmunoglobulina. Se dio manejo además con tigerciclina y cefepime. Durante su seguimiento se agregó rituximab un ciclo. Ya estando en su vigilancia mensual, las lesiones empeoraron en abdomen, en codos, aparecen nuevas placas, escamas más gruesas y algunas sí mostraban rocío sangrante del desprendimiento. Se deciden nuevas biopsias y se piensa clínicamente en una psoriasis. Se dio tratamiento tópico y el paciente mejoró. Actualmente el control de ambas patologías se postula como la prioridad en ese servicio. Sin embargo, en todo el debate del caso, se planteaba muy bien y de forma muy sostenida que si acaso esto sería una reacción psoriasiforme a medicamentos. Se cuestionaron los antibióticos, una reacción peculiar al ácido mecofenólico o bien al rituximab. Queda en el aire, pues, que la evolución y la naturaleza de este paciente masculino de 52 años nos ayuda a definir si realmente han coexistido pénfigo vulgar y psoriasis o es un pénfigo vulgar con una reacción psoriasiforme luego de su manejo que fue tan necesario. El doctor Rodolfo Cadena Garza nos aporta un interesante, aunque excepcional caso de alopecia areata en un paciente con síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada. Se trataba de una paciente femenino de 40 años que en el servicio de emergencias fue recibida por los oftalmólogos porque ya refería un mes de evolución con notable disminución de la agudeza visual. A la par, algo detectaron en piel cabelluda y se solicitó la interconsulta a la doctora Josefina Navarrete Solís y a todo su servicio de residentes. Ahí, muy ávidamente detectan plaquitas en región temporal de ambos lados, en la región occipital, y a la tricoscopía destacó la presencia de puntos amarillentos, puntos negros y pelitos en signos de aglomeración, así como pelitos acaudalados. Los cambios pigmentarios maculares eran ostensibles con atrofia peripapilar, presencia de alopecia areata con un patrón ofiásico, y también había a la exploración clínica intencionada una cefalea pulsátil, pero que se originaba por datos opresivos en la arteria parietal izquierda. Se solicitó interconsulta a neurología, se realizó punción de líquido cefalorraquídeo y se obtuvo proteinorraquia. Con todo ello se integra síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada, que integrando toda la sintomatología y signología se llega a la conclusión que es un caso excepcional de alopecia areata en paciente con Vogt-Koyanagi-Harada. Se maneja con esteroide intralesional, prednisolona oftálmica, prednisona sistémica, metformina, fluocinolona, ácido retinoico y calcitriol. El paciente inicialmente fue manejado con azathioprina. Ante las recaídas se decidió y perfectamente fue mejorando con ácido micofenólico llevado hasta 3 gramos al día. Como corolario de todo esto, pues iba a ser un cierre espectacular con un magnífico caso de una paciente que se cree que debuta con pénfigo vulgar en el embarazo. Lo presenta el doctor René Víctor Sánchez Jiménez. Se trataba de una paciente femenina de 23 años sin ningún antecedente personal relevante, salvo que los ginecostéticos era su segunda gesta. La perdió la segunda gesta a las 26 semanas. En esta tercera gesta, a la semana 16 de la gestación,
presentó exulceraciones en mucosa oral. Se tomaron biopsias y hay un reporte inicial de ampolla intraepidérmica y se estableció, aunque cuestionándose, pemfigoide ampolloso. Con tal situación se administró metilprednisolona 80 miligramos diarios 3 días, que se pasó después a prednisona con disminución paulatina y progresiva, con lo que hubo mejoría clínica. Sin embargo, la paciente se fue de alta voluntaria, regresa a las semanas siguientes, pero regresa más malita, ahora con una dermatosis diseminada del 70% de la superficie corporal. Nuevamente era muy ostensible el daño en mucosa oral y piel de los siguientes segmentos: tórax anterior y posterior, abdomen, nalgas, extremidades superiores e inferiores, palmoplantas. Había ampollas flácidas de contenido seroso y otras purulentas. Por el embarazo no había problema, cursaba sin ninguna alteración, pero además en su laboratorio había anemia de 9.4, hipoalbuminemia marcada, alteración del perfil tiroideo y anticuerpos antiperoxidasa tiroidea positivos. Se inició inmunoglobulina con 2 gramos por kilogramo para 5 días, metilprednisolona a 0.5 miligramos por kilogramo, enoxiparina a dosis profiláctica, cefuroxima, aciclovir a dosis profiláctica, casinato de calcio y reposición con levotiroxina. En la estancia, la paciente empezó a mostrar procalcitonina en ascenso, se diagnosticó con urocultivo de E. coli y hemocultivos positivos a staph dorado, y se cultivó el catéter venoso central, el cual salió positivo a pseudomonas, y esto respondió a imipenem con vancomicin. Ante la discordancia diagnóstica, se tomaron nuevamente varias biopsias para apoyar si había o no el sospechado también pemfigoide gestacional, porque se consideraba mucho que inició entre el segundo y tercer trimestre, pero en contra de ese diagnóstico estaba en que no es pruriginosa, no tenía alteración de la mucosa para tratarse de pemfigoide gestacional. La morfología, aunque polimorfa, no mostró placas urticariformes y no dio inicio específicamente en ombligo, ni se comportó de forma notoriamente centrífuga. La histopatología presentó nuevamente ampolla subepidérmica que contenía eosinófilos. El reporte final y el acuerdo total de todo el servicio de dermatología fue de que se trataba de un pénfigo vulgar con debut intragestacional. Debido a esta actividad recalcitrante y aparición de nuevas lesiones, se procede a segundo ciclo de inmunoglobulina intravenosa con muy buena respuesta clínica. Finalmente, la paciente presentó repitelización, el producto salió adelante y no hubo aparición de nuevas ampollas, por lo cual fue de alta, y creo que para todos nosotros es sumamente llamativo que no toda ampolla represente pemfigoide gestacional. Se puede ser tuerto y andar en Volkswagen. El caso fue entonces pemfigo vulgar con debut en el embarazo. Es todo por hoy, mi distinguidísima presidenta Marcela Saeb Lima. Estoy a sus órdenes. Gracias mil, secretario precioso. Entonces ya estamos listos para que nos comparta su pantalla el doctor Everardo Buentello, presidente del Colegio de los Dermatólogos de Nuevo León. Adelante, es toda tuya la sesión. Gracias, Everardo. ¿Ahí se ve mi pantalla? No, todavía no. Yo aquí estoy atenta, pero no, todavía no. ¿Ya se compartió? No. Seguimos teniendo la panorámica de todos los que estamos presentes con la felicidad de escucharte. Dame un segundito. Sí, no, tranquilo. En esto de la tecnología, el otro día me entrevistaron ahí en la tele y yo estaba súper emocionada, pero estaba en el instituto, en el sótano, y toda la conexión se fue al carambas y entonces acabó siendo un desastre. Así es que ya, ahora sí ya te vimos acá y tranquilos, que todo está bien. Ahora nada más hay que hacer grande la pantalla. Exacto, ya estamos listos y yo guardo silencio para escucharte con todo gusto. Muchísimas gracias, Everardo, nuevamente. No, pues al contrario, muchas gracias a todos, a la mesa directiva que dignamente estás representando de esta asociación médica
pujante que día con día da mucho de qué hablar. Nada más preguntando si mi sonido es correcto para ya poner mi cronómetro y tratar de no pasarme mucho de tiempo. Todo está perfecto. Muchísimas gracias, doctor Everardo Garza. Gracias. Adelante. Muy bien. Ok. Pues muy bien. Buenas noches, queridos amigos. Con un gusto de dar esta pseudo plática híbrida dermato-cultural en la cual he ido adquiriendo cierto gusto desde ya hace unos años por las pinturas. Creo que la pintura, sin quitarle mérito a cualquier otra expresión artística del ser humano, es una de las más maravillosas formas de sacar expresión a cuerpos inermes, a traer historias del pasado, a traer historias bíblicas, a traer historias míticas de dioses, de doncellas, de príncipes, de reyes. Entonces, bueno, a través del tiempo, pues he estado buscando, como buen dermatólogo, buscando la observación de estas imágenes, y hay abundante material para poder trabajar. Entonces, bueno, en los próximos minutos quisiera que me acompañaran en esta aventura, en este viaje, a ver qué les parece, y pues vamos a empezar. Con esta primera pintura que quiero mostrarles de Edouard Manet. Edouard Manet se considera el padre del impresionismo, aunque estrictamente hablando, muy pocas pinturas de impresionismo tuvo Edouard Manet. Sin embargo, esta es una pintura que causó un revuelo en el momento en que la presentó, en 1872, en donde presenta una figura que está muy contenta tomando esa cerveza que tiene en su mano izquierda, que precisamente es el nombre de la pintura, que es el Buen Bock, o una cerveza primaveral en Alemania. Y rápidamente quisiera pasar a decirles que esta persona pues tiene obesidad clara, está tomando alcohol, está fumando, y en la cara podemos observar un enrojecimiento muy, muy importante en las mejillas, así como en la punta de la nariz, la cual incluso tiene con una ligera elevación. Entonces, con estos cuadros que estamos viendo aquí podemos llegar, y no me dejará mentir mi querido amigo hidrocálido, que estamos ante un paciente que probablemente está cruzando o está por cruzar con un síndrome metabólico. Aparte de lo que estamos viendo, no sería raro que él tuviera hipertensión, y no sería raro tampoco que pudiera llegar a tener una situación de diabetes mellitus. Es una persona de edad mediana, en donde ya se le ve un poco la edad, las canas sobresalen de ese gorro característico de la zona donde él vive, y esas volutas de humo que salen de la pipa que está utilizando. O sea, eso es un cuadro maravilloso de Edouard Manet, que curiosamente padeció muchas enfermedades de características circulatorias y falleció a una edad muy temprana, cercana a los 56 años de edad, amputado y con muchos problemas a nivel cardíaco. Entonces, bueno, aquí tenemos una pintura que probablemente evocaba lo que iba a pasar con él en un futuro no tan lejano. Aquí tenemos esta pintura de Monet. Este es mi autor favorito del impresionismo, y podemos ver ese puente maravilloso en su jardín de Giverny, que fue pintado a una edad mediana por Monet, que lo podemos ver como el individuo ya envejecido en el recuadro arriba a la derecha. Y podemos observar que ya está, como les digo, ese envejecido, ya que es una fotografía cercana a 1922-23. Pero vamos a ver qué sucedió con el puente japonés cuando lo vuelve a pintar años más tarde. Y vemos cómo tenemos ya unos manchones amarillos rojizos, y luego ese mismo puente lo vuelve a pintar más adelante, y tenemos prácticamente una situación de rayones muy característicos de niños pequeños. ¿Qué es lo que sucedió con Monet? ¿Envejeció o tuvo un problema? Y el problema fue ocular. Monet dejó de pintar magistralmente
porque tenía unas cataratas bilaterales. Y a pesar de que sus primeros síntomas los empezó a tener en 1908, 1912, empezó a quejarse de esto, fue hasta 1922 que decide operar uno de sus ojos y el otro lo dejó con cataratas porque tenía mucho miedo de lo que podía pasar. Entonces, esta es una curiosidad médica que podemos ver en la forma de pintar de alguien que está enfermo. Vamos a pasar a la familia de Carlos IV, que fue una pintura realizada en 1800 por Francisco de Goya y Lucientes. Esta pintura es una pintura monumental de aproximadamente unos 3,5 metros en su ancho y presenta precisamente al centro del cuadro y en primera persona tanto al rey, a la reina y al infante. Sin embargo, la pintura la vamos a analizar a esta persona que está en un segundo plano, muy oscuro, ya muy cerquita allá de los familiares que no querían ser pintados de manera bonita por Francisco de Goya, y se trata de doña María Josefa Carmela de Borbón. Ella es hija del rey, cuando nació ella fue infanta, y ella nunca casó, nunca tuvo pretendientes, siempre estuvo malita de alguna situación, mal carácter y no era agraciada físicamente. Pero llama la atención esa mancha oscura que tiene en su sien derecha. Y esa mancha oscura durante muchos años ha sido tema de conversación de qué es lo que está sucediendo con ella. Incluso en 1995, el doctor Lawrence P. White, en una revista norteamericana, aseguró que él incluso veía el borde elevado de un léntigo maligno melanoma. Y así quedó afirmada este concepto, ya que pues un gran médico había sacado a relucir su opinión experta. Sin embargo, hay que revisar los usos y costumbres de las épocas. Y al observar esta otra pintura que también pintó Francisco de Goya, de María del Pilar Teresa Cayetana de Silva Álvarez de Toledo, la princesa de Alba de aquel entonces y amante de Francisco de Goya, vemos cómo también tiene esa mancha oscura en la misma posición que doña Josefa. Y esa mancha oscura no es un léntigo maligno melanoma. Resulta que es un pedacito de tela de forma circular, probablemente un pedacito de terciopelo, que es embebido por sustancias que en aquella época se consideraban que pudieran ser curativas o que pudieran paliar algún dolor de cabeza. Básicamente es un chiqueador, hablando en términos latinoamericanos mexicanos, lo que estas personas traían y que era muy común en la aristocracia e incluso en las familias reales, como lo pudimos ver hace un momento. Una de las situaciones fue muy curiosa de que doña Josefa falleció 8 meses después aproximadamente de que el cuadro salió a la luz. Entonces eso también generó la polémica de que verdaderamente sí tenía un léntigo maligno melanoma, pero no fue así, era un chiqueador. Ahora bien, si vemos esta otra pintura que es la adoración de los magos de Rubens, vemos el mago que está hacia el lado izquierdo de la imagen, que tiene calvicie, que estoy ahí señalando. Esta persona, si hacemos un acercamiento, vemos con mucha claridad una mancha completamente diferente. No se ve una negrura como lo que habíamos visto, sino una cuestión más de características cafés que remembran mucho lo que es una situación de melanocitos que están generando una hiperpigmentación. Entonces, probablemente sí es un léntigo maligno melanoma de este modelo que apareció en el cuadro de Rubens de la adoración de los magos, que podemos ver con mucha claridad. El propio Rubens lo tengo a mano derecha y aquí podemos ver en diferentes etapas de su vida cómo llegó en un momento a tener una alopecia androgenética bastante avanzada, incluso pudiéramos decir grado 6, grado 7. Entonces, bueno, aquí tenemos otro diagnóstico sobre el pelo.
Vamos a ver a Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci es como para hacer un simposio de él. Sin embargo, Leonardo, más que pintor, sus principales funciones en vida fue de ser un ingeniero, fue de ser un inventor, fue de generar hidráulica, fue de generar máquinas de guerra, fue de generar instrumentos que tecnológicamente todavía no podían funcionar. Sin embargo, pues obviamente el cuadro insignia del Renacimiento y probablemente del mundo es la llamada Mona Lisa o la Gioconda. Y de la Gioconda se ha hablado mucho y no quiero meterme mucho en este concepto, pero vamos a hacer un acercamiento y podemos ver que la Mona Lisa en sus cejas y sus pestañas no están presentes. Y aquí, viendo el velo que cubre la cabeza de esta modelo, de esta persona, es impensable que en un momento determinado Leonardo no hubiera puesto cejas y pestañas en un momento determinado. Entonces aquí hay una teoría muy interesante que puede ser cierta o no, pero se dice que las personas, mujeres que venían de África del Norte como esclavas, les generaban una línea de retracción de cabello por depilación, tanto de esta zona frontal como de la zona de las cejas en un momento determinado. Y se pudiera considerar que esta mujer fuera la madre de Leonardo da Vinci, que sabemos que fue un hijo bastardo, porque su padre, un acaudalado, se metió con una persona, la mamá de él, que era parte de la servidumbre, y nace Leonardo. Leonardo, que sabemos que tiene, entre otras cosas, déficit de atención, un tanto cuanto autista, si ustedes quieren, y también una situación de homosexualidad muy bien definida con su discípulo que estuvo con él prácticamente toda la vida. Entonces, la otra situación es que esta mujer no es la Gioconda, la esposa del Giocondo, sino que es hermana o hija de la familia, de alguien de la familia Sforza, en donde Leonardo estuvo prestando sus servicios y que incluso pudiera estar embarazada. Si vemos la zona del hombro izquierdo con este velo que trae aquí cubriéndola, eso era muy característico de las mujeres de esa época que estaban embarazadas. Asimismo, se considera que, por ejemplo, este velo que cubre la cabeza era parte de la castidad de una mujer o de la pureza de una mujer, no importara que ya estuviera casada. Entonces, bueno, esa es otra teoría de quién verdaderamente es esta modelo que ha cautivado al mundo. También podemos decir que este cuello puede estar un tanto cuanto grueso y pudiera tener un bocio con un hipotiroidismo, y también podemos ver esa nodulación sobre el dorso de la mano derecha de esta mujer, que pudiera estar considerándose como un lipoma o un quiste de tipo sinovial. En fin, podríamos seguir platicando de esto, pero el tiempo se nos viene encima. Y quisiera hablar de estas situaciones de pelo con esta imagen, con esta pintura de Elizabeth I, una de las reinas de Inglaterra con más prolongado reinado. No sé si la Elizabeth de nuestra época actual ya le ganó o ya le anda ganando por ahí. Pero esta mujer también estaba enferma y tenía, se cuenta la leyenda, que tenía un problema a nivel de sus órganos sexuales femeninos. Se considera que pudo haber tenido una atresia o una agenesia a nivel de su vagina, de su útero, y que básicamente ella no iba a tener hijos. Y rápidamente tomó esta situación y fue con a la Cámara de los Lores y les dijo, ¿saben qué? Yo no voy a dar un heredero al trono de Inglaterra. Lo que voy a hacer es que voy a ser la reina virgen, la reina blanca. Y toda la vida pregonó ese concepto de belleza, de pulcritud, de virginidad. Y era muy extravagante, como pueden ver, para vestir. Y era una persona
que se hacía rapar la línea frontal del cabello para poder ver, para que pudieran ver una cara bella las personas súbditas alrededor de ella. Entonces, bueno, esto es muy diferente a lo que podemos estar observando aquí clínicamente de una alopecia frontal fibrosante. Gracias a la doctora Ocampo por prestarme esta fotografía de un paciente de ella. Y hay que tener cuidado cuando uno ve en las revistas las aseveraciones de que tal o cual enfermedad que estamos viendo que es muy de moda en la actualidad, también se veía en el pasado. Hay que ver los usos y costumbres de las personas, sobre todo de la aristocracia y de la realeza, porque podemos llevarnos unos chascos como el que se llevó el doctor de 1995, el doctor White, cuando aseveró y aseguró que era un léntigo maligno melanoma. Ahora bien, quisiera nada más terminar esto con el siguiente concepto. Toda fantasía o parte de una realidad. Y vean esta imagen de la película del actualmente malogrado Johnny Depp, que es Alicia en el País de las Maravillas, en donde la reina roja, aquella reina que le corta la cabeza a todo mundo, ven la misma imagen de Elizabeth I. Entonces tiene una línea de retracción posterior, un blanqueamiento facial importante y esa extravagancia en el vestido. Toda fantasía inicia de una realidad. Vemos aquí a Santo Tomás de Villanueva dando limosna. Es una imagen de Esteban Murillo, realizada en 1668, y voy a irme directamente con este niño, en el cual se puede observar que tiene un cuadro de calvicie. Y este es un cuadro de calvicie, perdón por la falta de pixeleado incorrecto que tengo ahí, pero básicamente estamos viendo una alopecia de características inflamatorias, que muy seguramente corresponde a una tiña de características microscópicas probablemente. Entonces, hay muchos cuadros dentro de estos años en los cuales se muestran sobre todo a los niños con este tipo de calvicies inflamatorias y generalmente todos están relacionados con pobreza extrema. Entonces, bueno, aquí tenemos este cuadro de alopecia. ¿Y qué otras cosas infecciosas nos hemos encontrado en el ir y venir de esta aventura pictórica? Bueno, pues tenemos el retrato de un matrimonio en donde se ven bien felices los dos, o sea, la situación de infelicidad dentro del matrimonio no es una cuestión nueva, es una cuestión que ya tiene tiempo. Y vemos el dedo del hombre, el cual vamos a aumentar de tamaño, y podemos ver que tiene una coloración oscura. Entonces, bueno, como dermatólogos, pues vamos a empezar a pensar como dermatólogos y podemos obtener situaciones de infecciones como la pseudomona, como el aspergillus, el tricofitón, pero también podemos pensar en tumores subunguiales como el melanoma o incluso un machucón que haya generado un hematoma subunguial. De las variedades de mohos como el aspergillus, les traigo este cultivo de saburó, en el cual tenemos unas colonias muy bonitas que crecieron. Y lo que descarta un poco esto es que no tiene tan inflamado el periniclio. En general, este tipo de infecciones generan un proceso inflamatorio severo. Y por otro lado, el tricofitón, el tricofitón nigrans, va a generar lesiones en banda. En fin, tenemos una uña oscura, una melanoniquia, y por otro lado, nos recuerda esta cara a la epidemia que tuvimos hace algunos años de SIDA. Los pacientes que tenían SIDA o que tienen SIDA, que empezaron a utilizar los antirretrovirales, empezaron a desarrollar problemas en sus paquetes de grasa de su cara. Y estos procesos de lipodistrofia eran muy comunes verlos. Y incluso tuvimos la suerte de trabajar con muchos pacientes en la aplicación de diversos tipos de rellenos para poder quitar esas caras cadavéricas que venían los pacientes con SIDA. Más que provocado por la emaciación de una enfermedad debilitante, eran ocasionados por un tratamiento que a final de cuentas les salvaba la vida. Vamos a pasar a esta pintura,
de Diego Velázquez. Yo creo que esta es la pintura emblemática del Museo del Prado en Madrid. Y hay muchas cosas que se pueden hablar de las meninas. Básicamente las meninas son las personitas que están alrededor de la figura central, que es la infanta Margarita, hija de los reyes, que están allá al fondo, como que están en un espejo en forma de un reflejo, o que están a través de un vidrio viendo la escena de la pequeña corte de la infanta Margarita. Casi en primera persona vemos a Diego Velázquez en un selfie que se tomó, y lo que voy a platicar sobre esta pintura en particular tiene que ver lo que le está ofreciendo una de las sirvientas en una charola de plata, y que es un pequeño cantarito de color rojo. Este cantarito se llama búcaro, y este búcaro, por el tiempo en el que fue pintado esto y la característica roja intensa que tiene, muy probablemente se trata de un búcaro que fue o que vino a España, que fue a España, perdón, desde Guadalajara, Jalisco, o desde Tlaquepaque, Jalisco. Y esto es una cuestión seria. Resulta que estos búcaros se fabricaban acá en México, y se les ponían en su fabricación una cantidad de hierbas para que cuando se pusieran agua principalmente, no solamente se refrescara, sino también se perfumara. Y esto era muy adictivo para las personas de esta época. Vaya usted a saber qué tipo de hierbas tenían, pero resulta que aparte de tomar el líquido perfumado, empezaban a mordisquear los bordes de estas vasijas llamadas búcaros. Y esto provocaba una enfermedad que se le llamó bucarismo. Y entonces lo que se buscaba con esto eran unos parámetros de belleza, ¿sí? Que era piel blanca, una situación de debilidad o de apariencia de debilidad, obviamente delgadez, fragilidad, pero también tenían anemia severa, también tenían problemas de características emocionales, porque esto era adictivo y como una droga, ¿sí? Y aparte tenían problemas ováricos y menstruales. Entonces, la búsqueda de parámetros de belleza a través del bucarismo provocaba unas enfermedades severas en las personas que lo consumían. Hay relatos en la época de personas que salieron de esta adicción, en donde decían terriblemente, me llevó más de un año poder quitarme esta situación de estar consumiendo arcilla hecha búcaro. Entonces, bueno, esta es una historia interesante que podemos encontrar en este cuadro de Diego Velázquez, Las Meninas. Vamos a pasar al Nacimiento de Venus de Sandro Botticelli, que fue un cuadro realizado también de forma monumental entre 1482 y el 85. Aquí tenemos a Sandro Botticelli en un recuadro, curiosamente formando parte de la adoración de los magos que él mismo pintó. Muchos pintores hacían eso. El cuadro de la adoración de los magos es muy padre, porque puedes encontrar a los autores ahí. Les gusta, les encanta eso. Vemos una Venus adulta, una Venus púdica, porque está cubriendo su zona genital y también está cubriendo sus pechos. El dios del viento está empujando con su aliento esa gigantesca concha que habla de dónde nacen las personas. Y ávidamente a la orilla de este mar se encuentra alguien que está lista para arropar a la Venus púdica, la Venus adulta. Vamos a ver el rostro de Venus y rápidamente podemos ver que existe un estrabismo. Y este estrabismo resulta que en aquellas épocas, antes incluso de los 1500, era considerado como un rasgo de alcurnia y era considerado como un rasgo de características sexys. Muchos cuadros de reyes, muchos cuadros de dioses encuentran solamente en el cuadro, porque no lo padecían en la vida real, este tipo de situaciones de estrabismo. Ahora bien, esto es en Europa y esto es con dioses griegos y con dioses romanos.
Pero resulta que en Mesoamérica era la misma situación. Los mayas, por ejemplo, buscaban tener este estrabismo concéntrico, y este estrabismo concéntrico muchas veces lo lograban con estos artilugios que amarraban al cabello de los niños y que en un momento determinado podían lograr que se fortalecieran los motores oculares internos, favoreciendo que los ojos estuvieran hacia adentro. Entonces, bueno, nos encontramos con esta imagen un tanto cuanto desconcertante, considerando que existe un mar de diferencia y que Colón pues todavía no llegaba para cuando pasó este tipo de situaciones. Entonces, ¿habrán llegado los vikingos antes aquí a América o alguien más? Vamos a ver esta pintura también de Bartolomé Esteban Murillo, que es la curación del paralítico en la piscina probática. Aquí es una piscina que bíblicamente se movían las aguas gracias a la influencia de un ángel que podemos ver ahí al fondo en el cielo. Y al mover estas aguas, el ángel, el primero que se metiera, el que dijera 1, 2, 3 por mí, básicamente se iba a curar de cualquier cosa que tuviera. Pero aquí había un paralítico que ya tenía 38 años en las inmediaciones de esta piscina y que obviamente por su incapacidad para moverse, pues nunca había llegado a la piscina. Llega Jesús y le dice, lo ve, se apiada de él y le dice, ¿quieres curarte? Y le dice, sí, Señor. Y le dice, levántate, recoge tus muletas y anda. Y se cumple el milagro, uno de tantos que se le adjudica a Cristo, a Jesús de Nazaret. Nada más que esto lo hizo en un sábado. Y al haberlo hecho en sábado, rompe el concepto del no trabajo, porque pues, también hacer milagros es un trabajo, y fue la punta de lanza para que empezara una encarnizada persecución que termina, como todos sabemos, en la crucifixión de Cristo. Y este fue el momento clave del inicio de esta persecución. Y como sabemos, las piscinas han sido utilizadas a través de los años en diferentes partes. Aquí en Nuevo León tenemos a las cajitas, que son unas sacerdotisas y sacerdotizos que meten a las personas en piscinas con lodo, y hay grandes peregrinaciones para buscar esta curación. Entonces, bueno, pues no es nuevo este asunto de las piscinas, y ya tiene una repercusión incluso de características políticas, y que cambió el mundo como lo conocían en estas personas en aquellos años. Giuseppe Arcimboldo, una persona que básicamente es un italiano que no se movió de donde nació, nos muestra estas pinturas que se salen del orden, de todo orden del Renacimiento, en donde crea estas imágenes maravillosas hechas con frutas y legumbres. Y entonces vamos a tomar en base a esta pintura en particular. Denme un segundito nada más. Y vamos a ver qué pudiéramos encontrar en la dermatología rápidamente que nos asemejara a lo que estamos viendo en esta pintura. ¿Y qué les parece esta neurofibromatosis que prácticamente está deformando por completo la cara de esta pobre persona? Porque pues, es muy difícil hacer un tratamiento a estos alcances o a esta gravedad, que semejan algunas de las cosas, esos racimos de uvas y esas otras espigas de trigo que traen en la barba, o esta otra persona que tiene ya una malformación de características vasculares, que a través del tiempo ha perdido su dureza, su turgencia, y se volvió flácida, que remembra a ese higo que trae colgando la imagen de Arcimboldo. O esta otra imagen de unos hidrocistomas oculares, gracias a la doctora María Eugenia Hernández de Puebla, que me la prestó, en donde perfectamente vemos cómo los ajos de los ojos de la pintura de Arcimboldo se pueden asemejar. O este otro hemangioma en cherry en el labio, que prácticamente son iguales a los tomatillos que tiene los labios de la pintura de Arcimboldo. ¿Acaso Arcimboldo vio estas malformaciones?
¿Acaso las soñó? ¿Las vio? ¿Había demasiada mezcla de familiares en esos momentos y había muchas malformaciones congénitas? Es una pregunta que no puedo contestar, pero estos cuadros de Josep Arcimboldo me llaman muchísimo, muchísimo la atención. Betsabé en el baño de Rembrandt, 1654, la modelo Hendrich Stoffel, segunda esposa de Rembrandt. La historia de Betsabé es una historia bíblica también y viene en Reyes, en David principalmente. Es una historia que se genera 1000 años antes del nacimiento de Cristo. Resulta que Betsabé se estaba bañando, David andaba por su palacio sin hacer nada, la ve a lo lejos, la manda llamar porque pues queda cautivado por la belleza de Betsabé, tienen relaciones sexuales, la embaraza y no queriendo tener el escándalo de su corte y del marido de Betsabé, que era un general hitita que estaba peleando, precisamente manda a traer al esposo de Betsabé y le da 3 días de ser franco para que pudiera estar con los placeres carnales, entre otras cosas, y de paso, pues echarle la culpa de que el marido efectivamente la había embarazado. Pero no contaba con el honor del hitita, que se negó rotundamente a estar con su mujer porque no podía estar él con esos beneficios mientras sus hombres y sus superiores estaban librando cruentas batallas. Se enoja David, lo manda de nuevo al frente de batalla y detrás de hitita manda a un mensajero diciéndole al jefe de hitita, mándalo a la zona más cruenta y déjanlo solo y me avisan cuando se muera. Pues no se tardó mucho el mensajero en regresar porque murió rápidamente. Toma David a Betsabé y finalmente como esposa y finalmente nace el niño. Lamentablemente Dios se enojó y ese niño no duró más de una semana. Sin embargo, Betsabé tiene otros 3 hijos y uno de ellos es Salomón. Y 1000 años después, la genealogía de Salomón llega hasta la Virgen María. Y la Virgen María, pues obviamente es Madre de Dios, y ahí se puede ver la estirpe sanguínea real del Cristo, el Rey de los judíos, no solamente de palabra, sino también aparentemente de línea sanguínea. Volviendo con esta Betsabé de la holandesa Hendrich Stoffels, vemos el pecho izquierdo como tiene unas alteraciones y unas neoformaciones, por decirlo de alguna manera, que al hacer el aumento vemos cómo claramente están deformando incluso la zona de la axila. Y muy probablemente esto es el resultado de un carcinoma en la zona mamaria. Lamentablemente la señora Stoffels muere 9 meses después de que este cuadro sale a la luz y muy seguramente fue por esta situación. Esta pintura en particular fue tomada durante muchos años por la Asociación Americana de Ginecología para hacer sus campañas sobre el cáncer y prevención del cáncer de mama. Allá en México, haciendo un pequeño paréntesis, Palas Atenea acaban de llevar esa pintura, no sé si todavía está en la Ciudad de México, y la modelo de Palas Atenea de Rembrandt es esta misma mujer, por cierto. Casi ya para terminar tenemos esta imagen de un doctor, un homeópata y un psiquiatra que fue el médico de cabecera y amigo de Vincent van Gogh. Y lo vemos en una actitud un tanto diferente, no tan rígida como aquellos retratos que mandaban pedir en donde se veía la persona erguida con el mentón hacia arriba. Aquí vemos una actitud más pasiva, más cansada del doctor que es amigo de Vincent van Gogh. Y podemos ver una piel blanca, con un pelo rojo, con unos ojos azules acerados, con unos léntigos en el dorso de las manos. Y claramente vemos un fotodaño causado en una persona europea caucásica, no tan grande de edad, pero sí con un alto proceso de fotoenvejecimiento. Esta pintura en particular fue vendida en su momento en $38 millones. Y existe una segunda pintura, lo cual es muy raro
dentro de lo que hacía Vincent Van Gogh, porque básicamente él era el amigo de Van Gogh, prácticamente el único amigo, aparte de Theo, su hermano. Aquí vemos a Alberto Durero. Alberto el Da Vinci alemán del Renacimiento. Es un señor que hizo muchas cosas. Pero yo quiero decirles que probablemente Alberto Durero, aparte, no se dio cuenta de lo que iba a pasar cerca de 600 años después de que él vivió, porque probablemente él sea el padre de la telemedicina moderna. Básicamente, Alberto Durero andaba de gira artística por Bélgica, por Holanda, se enferma y muy probablemente se enferma de un paludismo y regresa rápidamente, lo más rápido que puede, a Alemania para buscar a su médico de cabecera. No lo encuentra, le dicen dónde está y él decide hacer un dibujo de él mismo, se hizo una selfie y dibujó el sitio exacto y en las letras de ahí de arriba, no me lo van a creer, pero sí, eso dice, ¿sí? Tengo un bulto aquí y me duele. ¿Qué es lo que tengo? Y a mi entender, esta carta con esa selfie que se tomó él mismo es la primera consideración de alguien que le dice a un médico a distancia, a través, en este caso, de un autorretrato, ¿qué es lo que tengo? Y pues si eso no es la telemedicina que estamos haciendo en la actualidad, pues no sé qué es. Entonces él es el padre, a mi entender, de la telemedicina moderna. Tenía otros síntomas, tenía sudores nocturnos, tenía pérdida de peso, tenía astenia, anemia, dolores abdominales importantes y también ese dolor ahí en ese hipocondrio izquierdo que muy seguramente era una esplenomegalia causada por el problema de paludismo. 8 años después, o sea, esta fue una imagen de 1520. 8 años después, Durero fallece. Lamentablemente ya nunca se pudo recuperar de esta enfermedad en particular. Aquí tenemos una imagen más reciente de 1875 de la clínica Gross y la persona que está ahí elevada, parada, con un bisturí en la mano y con su mano ensangrentada es precisamente el doctor Gross. Llama la atención que a pesar de que Lister 15 años antes ya había manifestado el concepto de hay que ser higiénicos, en esta clínica de alto nivel de los Estados Unidos no se estaban utilizando guantes, no se estaban utilizando ningún tipo de cubrebocas, no se estaba utilizando material esterilizado y básicamente no se estaba utilizando ni siquiera una bata diferente a la ropa de calle que en un momento determinado se estaban llevando con el día con día. Estos conceptos de higiene no son tan viejos en general y fueron difíciles de agarrar por ciertas personas que, como siempre pasa, hay alguna persona muy terca que no hace caso. Entonces, este es Joseph Lister y Joseph Lister generó cambios radicales en la forma de hacer la cirugía porque tenía estos artilugios que eran básicamente unos vaporizadores que en la parte de abajo tenían unos mecheros y en la parte de arriba estaban unas sustancias que básicamente era ácido carbólico que eran vaporizados y eran aventados a la situación ahí de donde estaban operando. No sé si les recuerden los aparatos que utilizamos nosotros en la pandemia para sanitizar nuestros propios consultorios que vendían en Mercado Libre por 2,350 pesos. Entonces, bueno, esto ya lo estaba haciendo Lister allá por 1870 y tantos. Y bajó al 50% la cantidad de muertos que tenían después de los procedimientos de características quirúrgicas. Años después, no Lister, pero sí alguien que conocía el trabajo de Lister, inventa el Listerine. Sí, el enjuague bucal que nosotros utilizamos día con día. Bueno, desde 1879 existe el Listerine y en la actualidad se considera que diariamente 1,000 millones de personas lo utilizan. Imagínense el tamaño del negocio
de este Listerine, que básicamente es una combinación de 4 aceites esenciales y que no ha cambiado mucho a través del tiempo. Bueno, con este Listerine era lo que, bueno, con esta sustancia tipo Listerine era lo que estaban ellos aventando. Pero ahora quisiera presentarles ya prácticamente para terminar la historia de William Halsted, que también estuvo con Lister allá en Europa, más que este médico estaba en el Johns Hopkins de Estados Unidos. Y William Halsted es considerado el padre de la cirugía norteamericana. Hizo muchas cosas, incluido una cirugía de mastectomía, la mastectomía Halsted, que todavía se realiza en la actualidad. Y una de las situaciones que él promovió fue la situación de la higiene dentro de las zonas de quirófanos. Y se lavaban las manos con cloruro de mercurio. Y este cloruro de mercurio, pues sabemos que es muy irritante y que genera una N cantidad de problemas en la piel, como una dermatitis por contacto. El problema es que la señorita que está a su lado era una enfermera, Carolina Hampton, que ella simple y sencillamente empezó a tener una dermatitis de contacto tan severa que decidió renunciar a su posición en el hospital y abandonarlo porque ya no podía ni siquiera mover las manos. Aquí la cuestión es que Halsted estaba enamorado de la señorita Hampton. Y entonces, ni tardo ni perezoso, buscó la manera de poder resolver este problema. ¿Y qué creen que hizo? Habló con Goodyear Rubber Company, la que hace las llantas, ¿sí? Y al hacer un pedido de guantes, y este es el guante original que le proporcionó Goodyear al doctor Halsted y que se lo dio a Caroline Hampton para que ella ya no estuviera sufriendo por el uso del cloruro de mercurio. Y este es el origen de lo que actualmente conocemos como los guantes quirúrgicos. Pero no fue una cuestión para buscar en un momento determinado que los pacientes no se murieran o no se infectaran. No, fue un acto de amor. Y al final del día, este cuento tuvo un final feliz, ya que ellos se enamoraron y se casaron. Entonces, bueno, ahí les dejo esa historia ya para terminar. Les recuerdo, vamos a volver en Monterrey, marzo 1 al 4 del próximo año, Regioderma, vamos con todo, los esperamos, verdaderamente los esperamos. Vamos a tratar de hacer un evento único, ¿sí? Y esperemos que repetible, pero sí va a ser un evento único. Entonces, esto va a ser el próximo año, allá en Monterrey, Sintermex, 100% presencial, así es que no esperen que vaya a haber on demand. Vengan a Monterrey, vengan a echarse un cabrito, acá los esperamos con los brazos abiertos. Y bueno, muchas gracias por su atención. Gracias nuevamente a la doctora Marta, al doctor Adame, ¿sí? Al doctor David Poletti por la invitación y estoy a sus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias, Everardo, por aquí estar con nosotros. Extraordinaria la revisión y más bien el paseo, porque no es una revisión, es un paseo sobre, perdón, déjenme abrir acá la cámara como debe de ser, es un paseo por el arte y cómo puede intervenir la ciencia, la dermatología y otras especialidades afines. Y encontrándoles claro el truquito, ¿no? Como aquella de los chiqueadores, ¿no? Que no era un léntigo maligno melanoma, sino era un pedacito de tela, ¿no? Algunos otros signos sobre otros síndromes, ¿no? El de las meninas, ¿no? El haber ingerido ciertas sustancias, en fin, siempre vamos a encontrar cosas fantásticas como el de las verduras, ¿no? Y a qué se asemeja a mí, claro, una de las cosas que me pareció entre los duraznos de la nariz, de las mejillas y la nariz alargada, pues hubiera sido también una rosácea antes que el rinofima. En fin,
podemos asociar 1.000.000 de cosas al arte y la dermatología, así es que fue una delicia escucharte, ver toda esta obra de arte, ¿no? Desde la Mona Lisa y la falta de cejas. Y por acá hay algunos comentarios, la mayoría de pura felicitación, esa es la verdad. Y por aquí empieza el doctor Gilberto Adame, felicidades Everardo, Josefina Navarrete, muchísimas gracias Josefina por estar con nosotros nuevamente, muy buenas noches y saludos a todos. Silvia García, muy buena plática, gracias, saludos a todos. Adriana Miranda, estuvo padrísimo, me encantó. Rosalba Benuto, excelente conferencia, muy bien. Adriana Miranda, otra vez un paseo por los museos más importantes, original y excelente, felicitaciones de alguien que dice iPhone, perdón que no la reconozca, pero no trae nombre. Un abrazo, Marce, dice Josefina, hay otro abrazo para ti, Héctor Leal, excelente charla, muy pintoresca, claro, un muy buen comentario, gracias Héctor. Ceci Ramos, muchas felicidades, Everardo, excelente plática. Gustavo Jiménez, excelente plática, felicitaciones. Marco Romano, muchas gracias, muy interesante, Marco desde allá, desde Chetumal, y muchísimas gracias por estar con nosotros. La doctora Ferrusco, fantástico, qué bueno que te comunicaste con nosotros, ya sabes que estás invitadísima para una nueva sesión. Rocío Ferrusco, que fue presidente, bueno, jefa de todo el Instituto Dermatológico de Jalisco, el doctor Barbarrubio, y dice buenas noches, saludos, en particular al doctor Everardo Buentello, compañero y amigo. Claro, porque parte de la residencia la hizo allá en el dermatológico. Isabel Arias, muy interesante conferencia, saludos a todos. La doctora Séfora Cerón, felicidades, excelente, muchas gracias. Y, perdón, María Emilia, el iPhone es tuyo, perdón, muchísimas gracias. Y al final, pues muchísimas gracias a todos los que nos reunimos otra vez alrededor del Colegio de Ciencias Dermatológicas y que estamos con toda la intención de seguir reuniéndonos, de seguir contribuyendo de diferentes formas a la dermatología, no nada más con los temas afines, sino alrededor de ello. Y bueno, recuerden, aunque lo mando un poquito cerquita, pero son los últimos miércoles del mes, o sea que sería como en la tercera semana o a veces cuarta semana, dependiendo de lo largo del mes, en que los miércoles nos vamos a reunir a las 8 de la noche. Entonces el próximo es junio, déjenme de una vez para que lo vayan agendando. Acá se los voy a pasar. En junio sería junio 29. Vamos a hacerlo el último miércoles del mes, junio 29 o 22, ¿qué prefieren? ¿Cómo andan de vacaciones? ¿Cómo andan de vacaciones? Porque ya, claro, vienen los meses de vacaciones y entonces quizás junio 29 ya se aproxime mucho más 22. a la vacación. Ande, buenísimo. Junio 22, así ya los que se vayan aproximando, porque claro, vienen ya las vacaciones del verano, entre julio y agosto. De todas maneras, los que estemos por acá, pues nos reuniremos julio y agosto, pero vamos a dejar junio 22, la próxima sesión a las 8 de la noche, y ya nada más queda por confirmar el invitado o la invitada. Porque el 29 es el SILAT. Cierto, además es SILAT, cierto, ya se van todos allá a España, Madrid, ¿no? Entonces queda perfecto, junio 22 para que de una vez lo agenden, junio 22, y ya nos estaremos reuniendo con un tema nuevo en el Colegio de Ciencias Dermatológicas. Pues muchísimas gracias, que pasen una linda noche. Muchísimas gracias nuevamente, Everardo Garza, Josefina, también secretaria del Colegio de Dermatólogos de Nuevo León, Everardo, el presidente del Colegio de Dermatólogos de Nuevo León. Muchísimas gracias. La doctora Rocío Ferrusco, quien fue directora del Instituto Dermatológico de Jalisco y que además estoy comprometiendo para que luego nos dé su experiencia o la plática que quiera.
Gracias, Rocío. Muy bienvenida siempre. Y vamos a seguir integrándonos en este nuevo colegio que es sumamente divertido, hábil, ¿cómo se dice? Que tiene mucho movimiento, ¿no? Y que va a estar intensamente pues presionando sobre ciertas cosas y sobre ciertos temas y ampliándonos sobre las capacidades que tienen los dermatólogos, no nada más en la piel, sino en el arte, la ciencia y otras actividades. Muchísimas gracias. Dile algo a Rocío. Sí. Dile algo a Rocío porque anda ahí enferma. COVID. Ay, no me diga, Rocío, perdón, qué pena. Un abrazote, recupérate pronto, por favor. Me salvé por 2 años, yo creo que tanto ajetreo, sí, pero ahora que ya estoy tranquila, relajada y que me fui de vacaciones, en un mes influenza, en un mes influenza y ahora COVID, afortunadamente leve, pero cuídense porque ya esto está en aumento, ya hay el COVID flu, ahora que llueva COVID dengue, entonces ya no sé qué más va entre... La viruela de los monos. Claro, la viruela de los monos, entre virus y bacterias y las hepatitis de los niños y la 4T y la puro virus y pura bacteria y pura cosa así. Bueno, sobrevivamos. Y por favor, Rocío, cuídate mucho, cuídate, Gracias. vamos a estar atentos de tu recuperación. Si necesitas cualquier cosa, pues acá estamos y te abrazamos bien, bien fuerte. Gilberto también, por favor, cuídate mucho, deseamos que pronto ya estés muy bien. Héctor Leal con Dacil, que está muy activo. Everardo, el año que entra, ya saben, el Regioderma, nuevamente muy activo. Y pues todos bien activos, la verdad es que no paran ninguno, y pues deseemos también el asunto de la recertificación sobre este consejo que tendremos que tomar alguna decisión también como Colegio de Ciencias Dermatológicas, lo comentaremos en privado, y pues hacer mella, hacer cambios, hacer ruido, hacer un colegio pues cada vez más importante. Entonces, pues cuídense mucho, por favor, y muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a los dermatólogos de Monterrey, de Guadalajara, y empecemos de Chetumal y de Puebla, porque andaba también el doctor, y pues todos atentos. Muchísimas gracias, cuídense mucho, un abrazo. Secretario, es usted un amor. Cuídese mucho, gracias por todo y nos vemos bien. Oye, siempre, a sus órdenes. Gracias a todos. Cuídense. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. ¿Te dormiste, David, verdad? No creo. Te voy a decir algo. Te reto a que esto, y escúchalo, yo creo que la vida es acción, no solo lección, y para el estudio pues no existe saciedad. Yo creo que lo que hiciste hoy ilustrándonos tan deliciosamente es que hagamos que trascienda. Te reto a que lo escribas como libro, me anoto como tu humilde colaborador y anoto a Marce y anoto a gentes que sé que le brilla la pluma, a que lo hicieras una realidad. Fíjate que está muy sensual para que claro. Aboguemos para una nueva forma de enseñar también la derma. Yo creo que sí, en Monterrey, en Ciudad de México, etcétera, los hermosos museos se llevaran de a su maestro a sus residentes y le intentaran buscar dermatólogos y después lo debatieran, sería una aportación genial. Haz un texto, Everardo, hazlo y plásmalo. Ha sido muy bonita compilación y es una gran reflexión. Yo creo que pues me lo dicen, lo olvido, me lo enseñan, lo recuerdo, pero ya lo aprendí. Te lo agradecemos en el alma a nombre de todo Colmexiderma y ha sido de lujo tu presencia. Ahora sí que en lugar de llamarte buen tello, dejaste tu buen sello. Exacto. yo me apunto para el libro. Yo también. Empieza a Everardo. Muy bien. Y también Héctor, esto se está apuntando, buenísimo.
Buenísimo. porque por ahí luego si hay algún espacio, Marce, Sí, también por favor, preséntanos cosas. ¿Sabes qué No, quiero que? Sí, es lo que que tú fíjate que quieras. hay una parte muy padre que se conoce poco del tema. Ahorita que Berardo mencionó la Gioconda, hay un tema muy interesante sobre los varios cuadros que hay de la Gioconda y cómo se puede apreciar un proceso de envejecimiento. Entonces, estoy preparando una plática sobre esto para hablar de un tema de envejecimiento cutáneo, envejecimiento sobre todo a nivel facial, pero en todos los aspectos, pero utilizando a la Gioconda como modelo. Uy, Entonces, por ahí fantástico. lo Sí, podemos, ahí metemos un capítulo en el libro, Everardo. sí, Sí, y una plática para el colegio, claro que sí, muchísimas gracias. Más arte, ciencia y convivencia. Perfecto. Admirador, hazlo, por favor. No solo hazlo. Gracias. Claro muy que bien. Muchas sí. gracias. Un Gracias, abrazo a Héctor. todos. Gracias, abrazo a Reto todos. aceptado. Eso. Descansen. Cuídense mucho. Gracias a Hasta todos. luego. Buenas A noches Gracias. a ustedes, todos. Bye. cuídense. Bye.